Pues, buenas noches a todos y todas. Un placer, como siempre, estar aquí en los Facebook Live del Bufete de Manueli. Yo hace un tiempito que no había estado participando de los Facebook Live por distintas razones, la vida que se interpone en el camino, pero muy agradecida y muy feliz de estar de nuevo participando en este espacio donde siempre podemos contribuir con muchos temas de interés a nuestra comunidad, que surgió Jessica, como una... Jessica, perdóname, ya que estamos con un abogado experto en derecho laboral, hay que aclarar que tenías una licencia con sueldo y con todos los beneficios, o sea, que tú estabas cubierta, que no estabas... No, estaba en ley. Pero sí, como decía, esta iniciativa pues surgió como consecuencia de la pandemia y de nosotros buscar un poquito cómo entretenernos y cómo aportar, y se ha convertido realmente en un ejercicio de nuestra parte de poder aportar y mantener informada a la comunidad sobre asuntos bien importantes que están ocurriendo en nuestra isla. Y siempre hemos contado con la participación de muchos panelistas que son especialistas en los temas que hemos querido tocar y que nos honran con su presencia. En este caso tenemos a Alvin Velázquez, que es el consejero general asociado de la SEIU, que es el Service Employees International Union, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicio, que es reincidente, ¿verdad? ¿Tú habías estado en otro Facebook con nosotros o son entrevistas que hemos hecho en conjunto? Entrevista que decimos conjunto. Ahora me pierdo, sí. Sí. Hicimos una entrevista con Microjuris. Hemos tenido varias entrevistas porque, claro, coincidimos en todos estos espacios de discusión sobre los asuntos de la quiebra. Así que, Alvin, bienvenido al Facebook Live del Bufete Manuel y muchas gracias por estar con nosotros en la noche de hoy. Obviamente, siempre también nos acompaña Rolando Emanueli, que él sí que no se pierde ninguno de estos Facebook Live. La paso súper bien. Y no puedo dejar de agradecer a la delegación de Ponce del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, que siempre han estado dispuestos a auspiciar estas programaciones y compartirlas en sus páginas de Facebook y redes sociales para ayudarnos a compartir el mensaje que queremos llevar. Así que muchas gracias a la delegación del año, siempre tenemos que decirlo, que es la delegación del año del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, así que muchas gracias a ellos. El tema que vamos a tocar en la noche de hoy es los problemas y consecuencias del acuerdo con los bonistas del gobierno central, obviamente en el contexto de lo que es la quiebra de Puerto Rico, que todos y todas hemos estado sufriendo ya por unos cuantos años, así que vamos a profundizar un poco en eso, pero quiero presentarles a nuestro panelista, como les dije, Alvin Velázquez, que actualmente trabaja como consejero general asociado en el SEIU, pero y sirve también como presidente del Comité Oficial de Acreedores No Asegurados en los procesos de quiebra de la quiebra de Puerto Rico. Él lo va a decir, pero yo lo anticipo, que él no está en la noche de hoy haciendo expresiones como presidente del Comité Oficial de Acreedores No Asegurados, sino en su carácter personal. Él lo aclarará también. Gracias, así es. Pero quería hacer el disclaimer porque como abogados tenemos que hacerlo. Su práctica se ha centrado en brindar asesoría legal estratégica en asuntos complejos de finanzas públicas y en el impacto de las tecnologías emergentes en los trabajadores. Ha presentado enfoques en beneficio de los trabajadores sobre problemas financieros y tecnológicos frente a decenas de foros patrocinados por varias organizaciones profesionales y con la prensa en medios de comunicación, tanto en inglés como en español, y se ha desempeñado como director ejecutivo de la Comisión Oficial de Auditoría de la Deuda Pública de Puerto Rico y antes también se ha desempeñado como abogado asociado en el sector privado. Nos honra esta noche con su presencia y estoy segura que todos y todas nos vamos a beneficiar mucho de cómo él puede aportar en este tema tan importante. Así que, Alvin, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros aquí en la noche de hoy. De nada, gracias por tenerme aquí esta noche y me honran con su presencia también. Y como tú dijiste, ¿verdad? Obviamente estoy haciendo cualquier comentario en este asunto de mi carácter personal.
y lo agradezco para eso. Pero ¿cómo podemos seguir esta noche? Mira, Alvin. Bueno, pues yo, la dinámica que queremos seguir es una conversación. Yo voy a estar pendiente a aquellos y aquellas que estén conectados en el Facebook Live y que quieren hacer algún comentario o alguna pregunta y que podamos contestar, así que voy a estar pendiente a eso. Rolando, me gustaría que presentaras entonces una introducción sobre el tema que vamos a tocar para que entonces pues Alvin pueda hacer su exposición sobre todo lo que conoce de este tema, que sabemos que es muchísimo. Sí, gracias, Jessica. Alvin se ríe porque él piensa que yo le voy a hacer alguna maldad. Pues mira, Alvin, estás en Washington, D.C., ¿verdad? Correcto. Y para que la gente sepa, yo estoy ubicado en San Juan, Jessica está en Ponce, así que tenemos un triángulo aquí de conexión virtual, que la tecnología post pandemia o durante la pandemia, ¿verdad? No hemos pasado, es maravillosa. Pues te conocí allá para el 2017, finales, en la primera mediación que tuvimos allá en los comienzos de los casos de título 3. Como las personas que están enteradas de este tema, ¿verdad? El título 3 es el procedimiento que estableció la ley promesa. Todos y todas los que nos conocen nos oponemos, ¿verdad? Saben que nos oponemos a esta imposición colonial. Y que como cuestión de principio estamos combatiendo por derrotar la ley promesa, pero hay que entrar también en las etapas técnicas y en los procesos que se están llevando a cabo, porque van a tener unas consecuencias significativas para Puerto Rico. Y por eso es que en este foro no vamos a estar machacando la inconstitucionalidad ni la ilegalidad del tema, sino entrando en qué impacto tiene el trámite de ajuste de deuda y este anuncio que ha hecho la Junta de Control Fiscal del PSA, del Plan Support Agreement, que es un acuerdo con un cierto número de acreedores, que es un número reducido de acreedores, de que van a apoyar el plan de ajuste que radique la Junta y que van a promover que la jueza lo confirme. Y para esto hay toda una serie de condiciones. La mayoría de ellas están en la sección 314 de la ley promesa, que espero que Alvin también toque un poco sobre ese tema. Pero el problema es que lo que se acuerde en ese plan y lo que finalmente se confirme en el plan de ajuste de deuda, que se supone que se radique la semana próxima, pues va a vincular a Puerto Rico por una cantidad enorme de años, ¿verdad? Hasta ahora estamos hablando de 20 a 25 años en ese aspecto, porque hay otros planes de ajuste de deuda, está el de COFINA, está el de la autoridad, que todavía no se sabe cuándo se va a presentar, pero tiene un impacto, y uno de los impactos principales es la viabilidad económica de pagar eso. Si Puerto Rico tiene la capacidad económica o no de hacerlo. Hace una semana atrás o 2 semanas atrás tuve a Daniel Santamaría Ots, que es economista de Espacios Abiertos, y hace un análisis que realmente para los pelos porque es a base de los propios números de la Junta en términos de que Puerto Rico, dependiendo del escenario que se escoja, si es el optimista, el escenario base o el pesimista, Puerto Rico estaría incurriendo en déficits estructurales antes de que termine la década. Ahí, en un escenario pesimista, la posibilidad de que ya para el 2024 Puerto Rico empiece a tener problemas económicos. Así que es una situación en la cual se nos va la vida, porque si Puerto Rico volviera a incumplir con sus acreedores, luego de confirmar un plan de ajuste de deuda en el que se aseguren los bonos o se le dé una garantía a esos bonos, posteriormente no se podría ajustar más esa deuda y tendríamos que ir detrás de los pensionados, perseguir a los otros acreedores del gobierno, acreedores no asegurados, etcétera, creando unas condiciones económicas terribles para el país. Pero en términos procesales estamos en la espera de que se someta el plan de ajuste de deuda. Ese plan se tiene que someter también en conjunto o poco de tiempo después, ¿verdad? Con un escrito de divulgación, que es el Disclosure Statement, que es la base de información que tienen los acreedores para votar a favor o en contra del plan. Ese Disclosure Statement lo tiene que aprobar la jueza con la participación de todos los acreedores. Habrá objeciones o apoyo al Disclosure Statement y la jueza resolverá si lo aprueba, y luego de eso viene la votación, la tabulación de los votos y la determinación sobre si tiene el apoyo necesario para que la jueza pueda entrar en un trámite de análisis de la confirmación del plan,
conforme a los criterios de la sección 314 de promesa. Y si lo confirma, vienen también las apelaciones. Como vimos en Cofina, hubo unas apelaciones que el primer circuito en Boston ya nos enseñó la hoja de ruta, ya nos explicó qué hay que hacer para apelar un plan de ajuste de deuda bajo la ley promesa. Y pues la incertidumbre que había cuando las apelaciones de Cofina, ya eso está resuelto y es previsible que haya apelaciones, particularmente de los acreedores más maltratados, más perjudicados por el plan de ajuste de deuda, que hay un gran universo de acreedores bien maltratados ahí. Con todo este asunto en términos procesales, yo quisiera pasarle la palabra a Alvin, porque el tema de Life, ¿verdad?, es los problemas y las consecuencias del acuerdo con los bonistas del gobierno central. Así que hay una serie de problemas que hemos abordado en términos económicos, pero hay otra serie de circunstancias, porque ¿quiénes son esos acreedores? ¿Cómo se perjudican? ¿Quiénes defienden esos acreedores? ¿Tienen oportunidad de presentar sus puntos ante la corte? La jueza los va a escuchar, la junta los va a escuchar. El plan será beneficioso para otros acreedores que no sean acreedores de bono, porque hasta ahora pues lo que se presenta es algo bien beneficioso para los acreedores de bono. ¿Cómo se va a proteger esos otros acreedores? Todas esas variables hay que discutirlas para entender el impacto que va a tener esto y por eso me gustaría que con esa introducción y esa premisa pues se dé la palabra a Alvin. Gracias, Rolando. Tanto de qué hablar, honestamente. Pero yo creo que antes de nada hay un punto importante sobre promesa, en el sentido de que sí es un ejercicio de fuerza colonial, pero poniendo ese punto importante al lado, un segundito, lo que está pasando aquí es el choque entre la ficción legal de promesa contra la realidad puertorriqueña, ¿verdad? Lo que viven en Puerto Rico y a veces lo que viven afuera de Puerto Rico y los intereses. Y yo creo que eso es lo que estás viendo aquí. Tú estás viendo un proceso que estaba hecho a propiamente quebrarse de un sentido económico, no solamente de un sentido político. Y eso es algo bien difícil, ¿verdad? A veces para los puertorriqueños entender. Y dicen, mira, todo esto es para resolver nuestros problemas, ¿verdad? Y traer un nuevo futuro. Y aunque entiendo esa premisa, realmente no, este proceso no va a llegar y lograr eso. Y yo creo que vamos a estar en quiebra otra vez en 7 años después de esto. Puede ser 8, puede ser 9, gracias a los datos de Daniel Santamaría Ox. Y, de ahí, ¿verdad? Es como, honestamente, es como todos estamos, es como si los bonistas, voy a hablar de eso en un momentito, la Junta y Puerto Rico, la gente de Puerto Rico, son chinos, son unos chinas y cada uno están tratando de imprimir y sacar todo el jugo de la China, ¿verdad? Y tú sabes, como tú sabes, cuando tú llegas a China y lo saques del árbol, al principio hay mucho jugo, hay jugo. Cuando empieza a imprimirlo, sale menos jugo. Y este acuerdo es así. Hay tan poco jugo de sacar de la gente de Puerto Rico que en un sentido estamos haciendo un poco del mismo baile, tal y tal otra vez. Eso es el punto como macro que quería tirar. Y eso, el problema es que podría volver a ocurrir si el acuerdo al cual se llega y se confirma por la jueza Taylor Swain, después no se puede pagar. Mira, sobre este tema, es bien sencillo. Si se están prometiendo 1.150 millones de dólares de servicio anual de la deuda, ¿de dónde van a salir? O sea, ¿qué servicios van a menoscabar? ¿De dónde van a recortar? ¿De seguridad, de salud, de la universidad, de la educación? Porque ahora mismo el presupuesto es un presupuesto justo en términos de los requerimientos que hay de los servicios esenciales. Si tú a ese presupuesto que podría estar entre los 9.000 a los 10.000 millones, le restas 1.500 millones, pues alguien tiene que llevarse el golpe. Alguno de los servicios esenciales va a llevarse el golpe. Y ese es uno de los problemas, ¿verdad? Digamos, de aquí a 4 años, 5 años,
el próximo gobernador que esté al frente de Puerto Rico va a tener a lo mejor la decisión de si pago la salud, la seguridad, la educación o le pago a los bonistas. Y ahí es que viene el problema político que genera generalmente el impago. El político va a querer proteger a su gente, al pueblo, y viene otra vez el impago. Y ahí es que vendría entonces el problema de, ¿estará promesa disponible para Puerto Rico? ¿Estará disponible otra legislación? ¿Puerto Rico habrá alcanzado su descolonización? Y estemos todavía trabajando con esa deuda de la colonia. O sea, hay muchas variables, muchas incertidumbres que esto podría generar en el futuro y desafortunadamente no solamente nosotros vamos a pagar eso, sino nuestros hijos y nuestros nietos estarían involucrados en este proceso. Así es. Y otra vez, el recuerdo de Cofina, ¿verdad? Nos llegó a ese punto donde en un sentido estamos hipotecando el futuro de Puerto Rico y además con este acuerdo. Y la parte que yo creo que hay un mito sumamente importante de qué hablar. El mito es, mira, estamos reduciendo el servicio de la deuda una cantidad grandísimo. Pero la realidad es cuánto es el principal que estamos recortando. Y vamos a hablar, ¿verdad? Y aquí sí la Junta sacó un poco más de un recorte. Pero en totalidad, desde el principio del caso hasta ahora, solamente estamos recortando 23% de la deuda. Hay un que para las empresas locales y los gente con derechos civiles, con reclamos de derecho civil, vamos a recortarlo 99.7%. Y los pensionados están perdiendo, ¿verdad? De su valor total, 19.3%. Y yo digo, pero anda, como alguien que trabaja como un sindicato, ya sacamos un montón de jugo de la China de los trabajadores antes que llegamos a esto, ¿verdad? Y aún con eso, estamos pagando más afuera cuando viene que los trabajadores y los pensionados son la gente que pagan los impuestos, que son tributarios, que respalda esa deuda. Exacto. Es bien importante eso que has dicho, Alvin, porque se está presentando este acuerdo de una manera que parece ser un recorte dramático en la deuda, pero es que es una mala distribución del recorte entre los diferentes acreedores. En cuanto a los acreedores de bono, sale del análisis de Santa María, el Nuevo Día lo publicó y tú lo has mencionado. Esos acreedores solamente reciben un 23% de recorte, cuando los expertos en deuda soberana que han venido a Puerto Rico, Martín Guzmán, Stiglitz, han dicho, tiene que ser un recorte dramático, 60, 70, 80%, y cuidado sin más, para que la deuda sea sostenible. Entonces, y esos números eran antes de COVID. Antes de COVID y de los terremotos. Correcto. Y en cuanto a los acreedores locales, que son los no asegurados, que no son acreedores de bono, pues yo soy un empleado y me deben salario. A mí me despidieron y yo gané la demanda. Mi hermano sufrió un accidente por un hueco en la carretera y demandó y ganamos la demanda y no me han pagado. Todas estas circunstancias, pues ahí le van a dar un recorte de 99%. Entonces, como tú muy bien dices, esa es la gente que vive aquí, que paga contribuciones aquí en Puerto Rico, que esos créditos sustentan sus finanzas personales, que son activos en estado financiero, que podría provocar que los bancos digan, mira, tú tenías un crédito aquí contra el gobierno y ahora resulta que ese crédito vale 1 centavo por cada dólar, así que no vale nada. O sea, va a crear toda una cadena de eventos en los acreedores locales que podría poner en aprieto muchas empresas y muchas personas. Y además que es una injusticia, porque si tú sufres daños y perjuicios y el gobierno radica una quiebra y al final del camino te ofrece 1 centavo por cada dólar, pues el efecto es devastador en la moral de las personas y en el derecho que tienen de ser compensados por los daños y perjuicios o por lo que le deban, ¿verdad? Porque puede ser salario, puede ser suplidores que le dieron los equipos, los artículos al gobierno y no se los pagaron. Y entonces es bien fácil tú decir,
Es un 70% de recorte cuando en realidad es un 99% a una cantidad dramática, sustancial de acreedores que hace entonces que parezca un 70%, pero no. La deuda de los bonistas se queda en un 70%, o sea, reciben más de un 70%, lo cual hace una distribución injusta del proceso. No, lo correcto. Y déjame ponerle esto más en arroz y bichuela para la gente que están escuchando. Y como tú puedes ver, soy fanático de arroz y bichuela, plátanos, totones también. Pero nada, aquí lo que pasó, déjame contarte de un negocio que yo conozco muy bien, ¿verdad? Un ingeniero hizo una vivienda público, ¿ok? Hizo el trabajo y se fue al gobierno para cumplir el pago. El gobierno no lo cumplió. Antes de la quiebra, él tenía si recuerdo bien, 110 empleados y lo despidió todo porque nadie lo pagó. Y para él, ¿qué va a hacer con un centavo para cada dólar? Él no puede recontratar a toda esa gente que él trajo, ¿verdad? Eso es trabajo. ¿Y cómo saca arroz y bichuela? Trabajando y sacando su sueldo. Pero nada, vamos a poner esto un poco más en un tipo de arroz y bichuela y ahora vamos a tirarle carne. Cuando estamos hablando de lo que pasó aquí, no quiero usar la palabra truco, porque eso es una palabra demasiado fuerte, pero que la Junta dijo es, mira, estamos pagando el servicio a la deuda menos al año. Y eso es la realidad. Yo no quiero menoscabarle eso. Pero ellos llegaron, vamos a decir cómo llegaron ahí. Bueno, vamos a poner que alguien tiene una hipoteca. Al principio, su down payment es un caso de $100,000 y si esa persona paga $10,000 de un down payment, disculpe que no tengo la palabra en español. Un depósito. Un depósito de $10,000, ¿verdad? Contra los $100,000, los pagarés a 30 años van a ser distintos de que si puse un depósito de $30,000. Y lo que pasó aquí es que la Junta puso $30,000 en ese depósito y dijeron, mira, pero el servicio a la deuda se bajó un montón. Y I'm like, well, of course, por supuesto, porque hiciste un depósito más grande. Y eso como trabajo, ¿verdad? Y esto como una hipoteca en ese sentido. Y a veces, disculpe que me animo tanto, pero yo siempre creo que las finanzas deben ser sencillo y no técnico y complejo. Y cuando se ponen técnico y complejo, me preocupo, especialmente en el espacio público. Están en ahora, ahí es que viene el punto que la Junta subió ese depósito, ese down payment, a $7,000 millones. Entonces, claro, los tenía separados en unas cuentas que son ahorros que surgen de haber exprimido la China. Retomo tu metáfora, ¿verdad? Exprimen la China, generan unos ahorros y se los dan a los bonistas. Entonces dicen, yo estoy reduciendo la deuda dramáticamente, pero fue que le diste un down payment más significativo. Tú tienes toda la razón. Y eso contribuye a la injusticia de que estábamos señalando que esto de que la deuda se redujo en un 79% es incorrecto. No voy a decir falso porque voy a ser prudente como tú. Es incorrecto porque en realidad hay que verlo esto por cada categoría de acreedores. Y a los bonistas les recortaron solamente el 23%, que son gente que algunos pueden vivir en Puerto Rico, pero no necesariamente, porque hay muchos fondos de cobertura, lo que llamamos los fondos buitre, que son tenedores de esos bonos, que lo que buscan es el lucro excesivo y que no están en Puerto Rico ni pagan contribuciones en Puerto Rico. El que paga y vive son los pensionados y son los suplidores, como ese ingeniero, que es un caso patético, ¿verdad? De cómo esto de la deuda liquida a una empresa puertorriqueña con una cantidad significativa de empleados. Y esos son los casos que se supone se debieran proteger, porque tiene impacto directo en la economía. Entonces, volviendo a explicar, porque hay una pregunta que yo contesté en el momento, pero quiero volver a recalcarla. Omar Marrero dice que hay un recorte de 79% porque está mezclando chinas con botellas. Están los bonistas que solamente tienen un recorte de 23% y están los demás acreedores que tienen unos recortes mucho mayores y los no asegurados un recorte de 99%. Cuando tú haces el promedio,
te sale una cantidad 79%, pero no está distribuido equitativamente. Entonces, esto de que haya bajado el servicio, como tú muy bien explicaste, es porque dieron un down payment o van a dar un down payment de 7,000 millones. Entonces, Puerto Rico se queda en la quilla. Y decir que Puerto Rico se quede en la quilla, pues puede tener un significado importante si la pandemia sigue, si no nos recuperamos económicamente, porque Puerto Rico debiera tener unas reservas para atender una serie de necesidades y entonces va a invertir casi todo lo que tiene en reservas para pagárselo a estos acreedores. Y ahí es que viene esta distribución equivocada. Ahora, Alvin, me gustaría que hablaras un poco sobre el asunto de cómo los acreedores pueden combatir esto, ¿no? En el sentido ya sea judicial o meramente en el proceso de votación, porque habría una votación. Y si yo soy un acreedor no asegurado y voto en contra del plan, ¿cómo la jueza podría confirmar un plan o bajo qué circunstancias podría confirmarlo? Y esa dinámica es importante porque todo el que haya radicado un proof of claim tiene derecho a votar. No por eso, por lo que le estamos explicando, debe abandonar ese derecho y no votar. Debe ejercerlo prudentemente. Y me gustaría que le hablaras un poco de esa dinámica para ver cómo esto conecta, ¿verdad?, con el proceso de confirmación. Okay. Voy a estar bien cuidadoso con esta pregunta, por las razones que tú me puedes imaginar. Yo creo que es bien importante de saber algo sobre promesa writ large. Hay un mito de que la gente de Puerto Rico no pueden hacer nada, de que hay que quedarse con brazos caídos y que, ¿verdad?, el ay bendito. Pero aquí, la gente de Puerto Rico tienen un papel protagónico y sumamente importante de jugar. ¿Cuál es el rol? De participar en dos maneras. La primera es con la legislatura. Y a veces, ¿verdad?, como tú bien hablaste al principio de esta charla, la legislatura necesita aprobar los planes de ajuste, necesitan aprobar este acuerdo y algunas cosas para viabilizar el acuerdo de que estamos hablando hoy. Y obviamente los legisladores dan cara al pueblo, son los representantes del pueblo, son los elegidos. La Junta no son elegidos, ellos sí. Ellos tienen un cara. Me da pena de que tantas veces la legislatura no ha querido a levantarse y jugar su rol. Un rol que Promesa deja bien claro. En el sentido de que como los pensionados que están cabildeando, que están exigiendo, la gente necesita hacer lo mismo. Y dice, mira, senador, mira, representante, mira, alcalde, ¿qué tú estás haciendo para proteger a mí sobre estas fuerzas? Porque yo entiendo que tú tienes un rol. Y yo digo que es un mito porque tanta gente dice, ay, que no podemos hacer nada porque hay que mirar para Washington o hay que mirar para aquí, para acá. Déjame decirte, caminando las calles en Washington, antes de la pandemia, yo no estaba escuchando gente hablando de Puerto Rico de cada lado, ¿verdad? Yo cojo la guagua al frente de la Casa Blanca para llegar a la casa. Gente no estaban hablando de Puerto Rico, te aseguro eso. Y me da pena decir eso, pero esa es la realidad. Segundo, cuando viene al disclosure statement y ese proceso, hay un mecanismo en la quiebra donde la gente pueden votar. Tienen derechos si son reclamantes. Ellos tienen el derecho de votar. Si tú, que estás escuchando, recibiste un papel que dice, tú eres un acreedor de Puerto Rico. ¿Quién puede ser un acreedor? El enfoque ha sido en Nueva York, porque ahí son los chavos, como tú llamaste los fondos buitres. Pero los acreedores son la gente que tiene un reclamo de ser herido, de que tenía un negocio y no están pagados, que son pensionados y están recortando las pensiones. Hay una clase de miles y miles de gentes que cuando viene el tiempo sí pueden usar el derecho de votar en sus clases. Obviamente podemos hablar un poco más grande del proceso, pero el mensaje fundamental
es que esto no es de que el Congreso nos impuso esto por encima de nosotros y no podemos hacer nada. Incorrecto. Hay dos mecanismos donde la gente puede expresarse y tienen derecho de hacer eso. Un tercer mecanismo podría ser la calle también, eso es importante. Pero, de acuerdo. Pero qué bueno que mencionas lo de los legisladores, porque ciertamente hay muchas cosas que sí van a depender de legislación para que entonces se puedan dar dentro del proceso de promesa y el legislador debe estar accesible a sus constituyentes. Así que en ese sentido es bien importante que la gente sepa que sí, que tienen que tener esos acercamientos con los legisladores para hacerlos responsables de lo que pueda estar ocurriendo y exigir que velen por los intereses del pueblo, porque al final del camino estamos hablando de recortes bien leves en la deuda, pero los que se ven afectados son las comunidades más vulnerables, los que reciben los servicios del gobierno. Así que qué bueno que traes ese punto, porque sé que muchos de los que nos escuchan y las que nos escuchan pues no están dentro del campo del derecho y que se les hace tan obvio ese particular. Así que muchas gracias por traer ese punto. Mira, Alvin, también, ¿verdad? Ampliando esa gestión, la legislatura tiene que aprobar las leyes habilitadoras para que estos recortes se puedan materializar. Correcto. En el caso de Cofina, allí la Junta llevó los proyectos y a la traga aprobaron las leyes y dejaron a Natal gritando en el hemiciclo, ¿te acuerdas? Y que demandó y finalmente el primer circuito le desestimó el caso. Y eso ocurre porque la legislatura dobló las rodillas y cayó arrodillada ante la Junta y permitió ese acuerdo que todos los estudios económicos que se hicieron lo repudiaban porque entendían que era un acuerdo muy malo para Puerto Rico. Bueno, ahí le pagan a los bonistas senior 93%. Y eso es una cantidad que, ¿cuál fue el ajuste que le dieron, verdad? Entonces, eso no puede volver a repetirse. Yo creo que la legislatura poco a poco ha ido ganando conciencia de ese poder. Hemos estado en muchas actividades con legisladores de esta nueva legislatura donde hemos estado hablando del reducto, yo le llamo el reducto de poder de la legislatura, que es que tienen que llevarle la legislación habilitadora porque para poder hacer el intercambio de los bonos van a crear una corporación, tanto para energía eléctrica como para el gobierno, que va a recibir los bonos, va a emitir los nuevos bonos y va a canalizar los pagos durante el tiempo que dure el proceso del plan de ajuste de deuda. Y eso, pues obviamente no se puede hacer por sí. Al principio, los defensores de la Junta llegaban a decir que eso lo podía hacer la Junta por sí sola. Llegaron a decir que eso lo podía hacer la jueza Taylor Swain, que la jueza Taylor Swain podía imponer que la legislatura hiciera las leyes y si la legislatura no las hacía, que la jueza podía legislarlo mediante un plan de ajuste. No, eso no. Eso no es lo que dice promesa, ni lo que dice el capítulo 9, sobre el cual se funda en parte promesa. Hace falta la legislación y la Junta finalmente admitió en el caso de energía eléctrica, el RSA, que necesitaba la legislación habilitadora y también en cuanto al plan de ajuste de deuda, también dijeron que hace falta la legislación porque es que lo dice la ley. Tendrían que cambiar promesa y poner a la jueza como una superlegisladora que legisle para el territorio y eso exacerbaría muchísimo, ¿verdad?, las tensiones coloniales que hay en el país. Esto lo que implica es que la Junta tiene que ir y tocar la puerta de la legislatura y decirle, por favor, apruébame esto. Y la legislatura puede decir, ¿eso implica un recorte a las pensiones? Pues yo no te voy a aprobar eso, así que regresa a la mesa de negociación. Y en Detroit, ¿cuántos planes se presentaron? 7 o 8 planes de ajuste de deuda. Pues mira, sí, recuerdo bien, sí. Este es el segundo. Pues tienes que volver a la mesa de negociación y tienes que traer algo. Y por eso es que la presión que los pensionados, los acreedores, todos los que estén perjudicados por este plan de ajuste de deuda pueden tocar la puerta de sus legisladores de distrito, legisladores por acumulación, es decir, no apruebes la legislación habilitadora a menos que me suban el % de recobro. Si están dando más que 1% a los no asegurados, pues mira, tienen que establecer una métrica hasta dónde nosotros vamos a pelear para que suban y creen un frente común, los acreedores,
peleen para que los legisladores digan, no, si no es hasta este nivel, nosotros no vamos a aprobar ningún plan de ajuste de deuda. Si sigue habiendo un recorte de las pensiones, no vamos a aprobar la legislación y establecer las condiciones. Y ahí la Junta va a tener que hilar fino y volver a la mesa y decirle a los acreedores, sorry guys, tengo que recortar más porque tengo que hacer este reacomodo. O por lo menos, Alvin, reacomodar el recorte. Córtale más a los bonistas, dale entonces a los no asegurados, haz un balance más justo entre los diferentes créditos. Y eso pues permitiría que la legislatura diga, está bien, así yo puedo aceptar esto, aprobamos la legislación habilitadora y salimos eventualmente de la quiebra, porque es importante salir de la quiebra. No pueden interpretarme en el sentido de que tú te opones a promesa, pues tú no quieres que Puerto Rico salga de la quiebra. Es que hace falta porque tenemos que sobrepasar eso para atacar otros problemas que tenemos, ¿verdad? En parte, eso ayudaría a enfocarnos en el problema colonial también. Pero me parece que hay mucho que hacer y hay mucho poder contra la Junta. Bajo el título 2 de promesa, la Junta hace todo. Tiene todos los poderes. Hace el plan fiscal y el gobierno tiene que obedecerlo. Establece el presupuesto y el gobierno tiene que pedir permiso para cualquier cambio. Si el gobierno aprueba una ley que no está compatible con el plan fiscal, la Junta puede ir a la Corte para anular la ley. Bajo el título 2, la Junta manda. Bajo el título 3, mi postura es, la legislatura es la que manda, porque sin la legislación habilitadora no aprueban el plan de ajuste de deuda y eso la jueza ya lo sabe de antes, pero la Junta estaba resistente a admitir esto y lo admitió finalmente. Así que en ese sentido, la calle, la protesta pública, el piquete, escribir cartas, las llamadas, las visitas a los legisladores, la participación en programas de opinión pública, todas las presiones, ahora que hay las redes, todas estas presiones que se pueden hacer mediante las redes, las campañas que se hacen a través de las redes para que se hagan cosas, que los políticos respondan, todo eso es válido, se vale todo, como dice René Pérez. Y sí, hay poder para lograr esas cosas. Sí, pero mira, Rolando, yo creo que es importante para la gente escuchándonos. Mira, ¿por qué debo tirarme? Porque lo que tú me estás hablando es en el aire, es técnico, es finanza. Vamos a hablar un poco, si tú vives en el pueblo, si tú vives en Ciales, si tú vives en Coamo, si tú vives en Ponce, ¿qué implica esto? Uno, ¿qué pasó con Cofina? Tú vas a estar pagando IVU y una cantidad alta de IVU hasta que vienen mis hijos, mis nietos y hasta que nosotros no estamos aquí en este mundo, ¿verdad? Uno. Dos, ¿tú quieres esa escuela que está ahí en la esquina, en la plaza municipal? ¿Tú quieres que lo cierre? Bueno, si tú tienes acuerdo aquí, vamos a ver, vamos a cerrar esa escuela. Esos maestros sin trabajo. Eso consejes sin trabajo. Los niños sin lugar de dónde irse. Y ya estamos viendo esos. ¿Qué más debe implicar esto? Obviamente la legislatura tiene una poder o papel de jugar cuando viene al issue de su factura de luz. ¿Tú quieres que lo aumenta? ¿Sí o no? Si lo aumentan, ¿verdad? Eso es un daño cuando tú tienes un presupuesto y un billete donde no alcanza, ¿verdad? Eso es la realidad y yo creo que eso debe dar motivación a gente que están escuchando debo organizarme. Debo empezar a tocar la puerta de la legislatura, porque de otra manera, si no lo ponemos así al plato, al rey bichuela, va a sonar todo al aire. Oh, eso para los abogados, eso para la gente técnica, eso son para los profesionales como nosotros tres. No, hay cosas que pueden hacer ustedes mismos, que los legisladores pueden hacer y que no hay que esperar. Y si tú estás en Florida y si tú estás en Nueva York, bueno, tú tienes un Congreso que tiene algo que decir también y hay que seguir detrás de ello. Porque la realidad es que hasta que arreglamos la economía y tenemos gente trabajando, no vamos a llegar. ¿Verdad? Porque hay una cosa, como yo veo la cosa de la deuda, es como algo personal para mí, en este sentido. Perdí como 80 libras el año pasado, ¿verdad? Qué bien.
pero quería atacar diabetes. ¿Y qué pasa? ¿Cómo tú atacas eso? Hoy hay que perder el peso. La deuda es la grasa, es el peso de perder. De ahí, ok, ahora es tiempo a irnos al gimnasio, a darle la pesa, a correr para ponerte fuerte. Esa es la parte de la economía. Pero si tú tienes un montón de grasa y tú estás tratando de llevárselo, tú puedes tener un montón de músculo debajo de todo eso, pero con ese peso te da daño en las caderas, te da daño en las rodillas, en las piernas, te da dolor. Hay que bajar el peso y empezar a desarrollar la economía. Sin esas dos cosas, y lo veo todo juntos, vamos a estarnos aquí otra vez, o va a seguir el negocio de JetBlue, donde gente sale del aeropuerto de JetBlue y no quiere regresar. Eso es la realidad. So, si tú eres alguien escuchando que quiere vivirse en Puerto Rico, que quiere quedarse ahí, y que sabe que si tú sales te va a hacerse falta, hay que levantarse porque se le va la vida. Sí, y esto es lo que yo pensaba en cuanto a que de dónde van a salir los 1.500 millones de dólares. Eso va a afectar los servicios esenciales y ahí es que se afecta a todo el mundo. Particularmente se afectan las personas que no tienen muchos medios económicos y se afectan dramáticamente las personas que están bajo los niveles de pobreza, y en Puerto Rico eso es casi la mitad de la población. ¿Por qué? Porque son los que generalmente reciben servicios directos del Estado, aunque todos pasamos por las mismas carreteras que van a tener hoyos por aquí y por allá y todos estamos, ¿verdad?, compartiendo el mismo espacio, pues hay personas que sufren más el impacto de esto y son más electores, tienen más peso electoral, son casi el 50%. Y eso pues obliga a los legisladores a mirar esa opinión, y por eso es que todas las personas que entiendan que se podrían afectar, como mencionaste, que me puedan cerrar mi escuela, que no me den acceso a unos servicios de tutoría, servicios para mis hijos que se requieren porque están en educación especial, todo eso se va a afectar en el sentido de que va a haber menos dinero para invertir. Y si tus hijos están en la escuela superior y van para la universidad, eso podría implicar más recortes para la universidad, menos acceso, más aumentos en el costo de la educación. Así que se perjudica la vida para todos. No, esto no es un asunto de la gente que es bonista, ni de la gente que es acreedora. Esto perjudica a todos los puertorriqueños, y por eso que todos los puertorriqueños tienen que hacer algo. Y no es hacer cosas maravillosas, no es ser un superhéroe, es hacer un poco en el ámbito que tú tienes. Si tú vives en cualquier lugar de Puerto Rico, pues hay un legislador de distrito, hay un senador de distrito, hay unos senadores por acumulación, hay un alcalde que puede presionar al senador de distrito. Hable con su alcalde para que hable con los senadores de distrito, y de esa manera se los ponga en cintura para que no aprueben nada que resulte en un perjuicio para el pueblo de Puerto Rico. Así que hay mucho que se puede hacer. No hace falta contratar abogados. Habrá otros grupos y otras personas que participarán en los procesos formales de abogados. Pero aun cuando no se haga nada con los senadores y los representantes, ni tampoco en la corte, si usted es acreedor, usted puede votar y usted puede ejercer su voto e influenciar el resultado de la quiebra. Y ahí es que la jueza tendrá toda la información necesaria para determinar si confirma o no el plan, pero sin la aprobación legislativa no se puede aprobar, y ahí es que el poder suyo yo creo que es más importante. Es más importante que hasta el derecho al voto, porque si la legislatura no aprueba, no llega primera el plan de ajuste de deuda, tiene que volver a la mesa de negociación. Sí, y yo creo, ¿verdad? Tú estabas levantando todos los diferentes puntos y estamos hablando de cómo esto afecta a gente directamente, ¿verdad? Y yo creo, yo estaba revisando el proyección donde la Junta más o menos dice que están usando capital para disaster relief. Esto es la palabra de ellos. CABs, que son un tipo de bono, are expected to be repaid with funds released from the Commonwealth Working Capital Fund for Disaster Relief Advances. ¿Qué significa eso? Well, no tengo toda la información,
pero que lo que están diciendo es, si hay un pote que es ayudar con los terremotos y los huracanes y todo eso, y hay algunos bonos que puede ser que usamos fondos que dedicamos a eso para pagar deuda. Otra vez, no para esos chavos, no, puede ser que dicen, mira, vamos, tenemos suficiente para los árboles, para levantar los árboles, para limpiar las cosas. Pero yo encontré esa declaración en su presentación, en un footnote, bien interesante. Eso señala de que hasta chavos que hay para con los desastres están disponibles en un sentido o el otro. Otra vez, no tengo los detalles, no sé si es legal o ilegal, pero encontré la nota bien interesante. Pero, a ver si te entendí, que ellos están comprometiendo en el down payment, en el depósito, fondos de disaster relief. Annual payments, en los pagares anuales, Mauricio. Pagos anuales. O sea que si aquí llega un huracán de la magnitud que fuese, ¿verdad? Ojalá que no llegue jamás, pero estarían compitiendo esos fondos entre ayudar a recuperarnos del huracán y el pago a los bonistas, porque están contemplándolo para pagarle a los bonistas. Eso es una barbaridad. Correcto. Y yo creo que lo que está pasando con los fondos federales, ¿verdad? Es que algunos de los fondos federales, la gente está hablando, mira, si yo tengo $1 millón que viene de los federales, eso implica que Puerto Rico tiene $1 millón también disponibles, ¿verdad? Obviamente nadie va a tocar los fondos federales porque hay razones legales bien fuertes ahí, pero crea una expectativa de que hey, hay chavo para todos, ¿verdad? Y la realidad es que esos fondos no van a ser recurrentes. En 2029 no va a ser recurrente, eso no va a estar ahí, ¿verdad? Eso es como el stimulus ahora mismo, que gente está recibiendo el stimulus. Es un alivio, una ayuda, pero tú no esperas que en 10 años tú vas a seguir recibiendo el stimulus. Exacto. Eso no hace sentido. Mira, Alvin, háblanos un poco y sin que obviamente te comprometas en las cuestiones que hemos aclarado que no puedes meterte, ¿verdad? Pero esta moción de AMBAC para investigar las propiedades del gobierno de Puerto Rico, explícale al público cuál es el objetivo y qué implica eso, porque yo creo que eso no se ha hablado con suficiente claridad. No, te digo, no puedo tocar ese. Uno hace tiempo que no lo he revisado y pero no con el cuidado que me gustaría. Pero yo voy a explicar, y por lo menos como yo lo veo, en el proceso de quiebra, ya sea de una persona, de una compañía, pues hay que mirar cuáles son los activos, porque no solamente los pasivos, sino los activos de la compañía, en este caso bajo promesa, los activos del gobierno de Puerto Rico. Pues si tú descubres que en realidad hay activos liquidables, ¿verdad? Que se pueden vender y salir al mercado, pues un acreedor podría decir, lo que me estás ofreciendo no es suficiente, porque eso tú lo puedes vender y tendrías un cash adicional. Y en Detroit pasó con el famoso Museo de Arte, donde hubo una gran pugna para que el museo se vendiera, porque se había tasado en alrededor de 4,000 millones. Había varias tasaciones, pero una de ellas era como 4,000 millones. Decían, pero ¿por qué tú me estás ofreciendo esta cantidad de dinero si tú puedes vender el museo o puedes vender las obras de arte individualmente y levantar cientos o miles de millones de dólares? Pues, cuando vino promesa, la gente bromeaba, ahora van a vender el morro, van a rematarlo. Bueno, el morro no es de Puerto Rico, el morro es una propiedad federal, pero las tierras, la autoridad de tierras tiene cientos de miles de cuerdas de terreno, y eso se tocó, y tal vez como medio en broma y en serio, pero no se había materializado algo concreto, y ahora hay unas investigaciones, lo que llamamos bajo la regla 2004, ¿verdad? Del Código de Quiebra, de las reglas de quiebra sobre el descubrimiento de pruebas, y eso podría tener implicaciones de que la Junta se vea obligada a aumentar más, o por lo menos va a tener presión de los acreedores que están pidiendo eso para que la Junta aumente más la oferta que le está haciendo. Así que hay todas esas contingencias que podrían poner la cosa peor. Y por eso es que es tan importante que la legislatura aguante su posición, ¿verdad? Y que se mantenga firme,
porque el proceso, en vez de reducir la carga de la deuda, podría moverse para el otro lado si no hacemos suficiente fuerza. Hay que hacer fuerza para que los acreedores no halen para otro lado y cambie el panorama. Pero yo creo que en términos de este plan de ajuste de deuda que viene y que está fundado porque hay que explicar, hay un acuerdo con cierto número de bonistas, que es el PSA, el Plan Support Agreement, que eso va a ser fundamento para el plan de ajuste donde están todos los demás acreedores, y la mayoría de los acreedores no están de acuerdo con eso, ¿verdad? Así que es el issue inicial de umbral es la distribución del recorte. Se ha privilegiado a los bonistas versus los acreedores no asegurados, que se le está dando 1%. Y ahí es un issue bien grande de debate y de litigación, ¿verdad? Y están los pensionados, obviamente, que le han recortado. Dijiste 1% que yo no había visto ese número. En términos de recorte a los pensionados, ¿cuál es? Ok, so mucha de la gente ha escuchado 8.5%, sí, ¿verdad? Y ese número está basado en un ingreso. Pero si tú miras los documentos que han sido publicados, por ejemplo, hay unos documentos en EMA, que es el sistema de finanzas, ellos usan el número 19.3% como la cantidad total de recorte. Sí, eso es como de fideicomismo, y eso es como los bonos de Navidad, los diferentes bonos que estaban en el sistema de retiro antes. Y eso es donde salió ese número, ¿verdad? Es un número meramente de la Junta, de una presentación que la Junta hizo ellos mismos. Sí, o sea que ellos dicen, pues la deuda de pensiones son 120,000 millones y la vamos a bajar esta cantidad, y entonces ahí es que sale ese % de reducción. Correcto, porque recuérdate también en el sistema de pensión tenían otros beneficios marginales. Sí. So, cuando tú tomes todo eso y lo tires al sancocho, ¿verdad? O al guiso, el total es 19.3% en el recorte. O sea que es un recorte significativo para un sector que es el más vulnerable, porque en Puerto Rico las pensiones son bien bajas. Mira, Alvin, nosotros hacemos quiebras pero eso no, la gente está enfocada en el 8.5% porque dicen eso no que va a llegar a mi cheque, a mi cuenta, ¿verdad? Un recorte de 8.5% si yo soy por encima de una cantidad. Nosotros hacemos quiebras personales y gran parte de nuestros clientes son pensionados, Alvin, que viven al borde de la miseria porque no solamente sus pensiones han sido rebajadas en los últimos años, no han recibido ni siquiera ningún aumento, sino le han quitado beneficios, sino que también tienen que asumir obligaciones de su familia, hijos que se divorcian y vuelven, hijos que pierden el trabajo y regresan, le cuidan los nietos, le pagan la escuela a los nietos, y todo eso les pone una carga bien grande. Y tienen que recurrir a la quiebra porque tienen sus créditos y no pueden pagar, entonces tienen que coger entre comer o los medicamentos o el acreedor, la financiera, y obviamente cuando llegan a la consulta que están desesperados, si no pagues la financiera, te vamos a ayudar, haz la compra. Mantienen su ingreso de retiro también comprometido con ciertas deudas, préstamos que han cogido contra su retiro, o sea que de ese cheque también, entre deducciones que hacen, está el pagar esos préstamos que también son asegurados dentro del contexto de su quiebra, ¿verdad? Así que cuando vienes a ver, no sobra nada. Y estamos hablando de empleados personas que le han dado su vida al servicio público. Así que, y esas son las personas que ahora pues también se están viendo en riesgo de que se siga cortando más su pensión. Voy a hacer un paréntesis porque me hacen una pregunta en los comentarios de Facebook de que si yo entiendo que la calle es una opción dada la situación de la pandemia. Pues claro que sí. Nosotros fuimos bastante creativos en el verano del 19 con distintas formas de protesta y podemos hacerlo de nuevo. Y nada impide que podamos protestar desde nuestros carros como se ha hecho en otros contextos, en protestas que ya se han hecho. Así que claro que sí, tenemos que protestar, no podemos quedarnos callados y podemos encontrar miles de maneras de cómo protestar y de cómo expresarnos incluso
como hablábamos, utilizando las redes sociales también y haciendo saber nuestro pensar. Y bien importante, porque quiero recalcarlo, el que hagamos responsable a los legisladores, porque los legisladores tienen que entender que tienen ese poder en estos procesos, que a veces parece como si no lo entendieran y como si creyeran que tienen que hacer lo que la Junta dice, porque la Junta es la que tiene el poder, porque la Junta es la que vino impuesta por el Congreso y ellos no pueden hacer nada. Pues ellos tienen que entender que sí, que tienen ese poder. Así que la respuesta es que sí, que podemos protestar aún con pandemia. Alvin, una pregunta que te quiero hacer. ¿Cuál es tu opinión sobre el monto de la deuda que está comprometida en el PSA? 7,000 millones de dólares es el monto total de los tenedores de bono que pactaron con la Junta. Pues entiendo que sí. Eso es muy poco, ¿no? Realmente es un apoyo raquítico. Sí, a mí están diciendo que tienen mayoría, ¿verdad? Obviamente, no hay documentos o no hay cosas ahí en el ámbito público que podemos usar para verificar, ¿verdad? Vamos a llegar a ese tiempo cuando hay que verificar, pero ahora mismo hay que coger las expresiones de la Junta, ¿verdad? Directamente en ese issue. Pero ellos dijeron en la conferencia de prensa inicial, cuando hicieron el anuncio que eran 7,000 millones, ellos han dicho otra cifra. No de que yo he escuchado, Porque pero, en realidad ellos ajustaron ahí 35,000 millones y son 7,000. Es básicamente una quinta parte de lo que están suscribiendo el acuerdo. Sí, no, esto es una tensión, ¿verdad? De que si corta la deuda más, menos acreedores que van a estar apoyando lo que está pasando, ¿verdad? Porque para mucha gente el juego de quiebra que se llama en inglés un zero-sum game, ¿verdad? Hay una cantidad total y si eso no es cantidad que no gate, ¿verdad? Hay que pelear sobre eso. Mira, Alvin, un comentario final, ¿verdad? Llevamos ya una hora en el live. ¿Qué nos dirías, ¿verdad? De este proceso que viene ahora? Porque la semana que viene anuncian el plan de ajuste de deuda y ahí veremos el contenido de ese plan y podemos hacer un análisis más específico, pero ¿qué nos podrías decir para cerrar esta actividad? Uno, llama a tu legislador y apoya la ley de retiro digno, que es una herramienta y un ecosistema que resuelve esto en totalidad. Segundo, a la calle, hay que irse a la calle. Y tercero, no importa en un sentido qué sale el lunes. Ya sabemos que está hecho en una estructura que no es viable económicamente. No es viable. Y de ese sentido, ¿verdad? Hay que seguir organizando para buscar un mejor acuerdo. Sí, puede llegar al punto donde hay que, como tú dices, ¿verdad? Que hay que acabar la quiebra, ¿verdad? Porque hace años y hay otras iniciativas de retomar. Pero la realidad es, la gente que quieren que la Junta sale de Puerto Rico, la Junta no sale menos que hay 4 años de presupuesto balanceado y acceso al mercado de capítulo. ¿Qué vamos a hacer si Puerto Rico quiere por lo menos arreglar uno de las carreteras y quiere sacar un bono un préstamo que normalmente son para 30 años, pero los planes enseñan que con este acuerdo en 7 años estamos en déficit? ¿Quién va a apretar para que tú puedas tener esa carretera o esos nuevos escuelas? Que las escuelas algunos de ellos son bien viejos ya. No sé, yo creo que ahora es el momento para tomar iniciativa de la parte de la ciudadanía y no esperar que los abogados lo resuelvan. Y ahí es que está el poder en la legislatura. Correcto. Pues Jessica, ¿tienes algún comentario o pregunta sobre el tema? Sí, me parece que agradecerle a Alvin por toda su aportación en la noche de hoy. De verdad que creo que he visto muchos comentarios de personas que agradecen el que se haya podido brindar este tipo de información en la noche de hoy.
Y yo creo que el mensaje que nos llevamos es que realmente todos y todas nos vemos afectados de alguna u otra forma. Aquí todos pagamos IBU y vemos cómo ese IBU está hipotecado para pagar una deuda por tantos años y no se está y no se puede invertir en infraestructura y en otros asuntos que al final del camino resultan en una mejor calidad de vida para todos los puertorriqueños y puertorriqueñas. Así que todos conocemos a alguien que se ha tenido que ir de esta isla porque fue despedido y no ha conseguido trabajo, simplemente se graduó y no consiguió trabajo. Todos conocemos a algún retirado o retirada que se ha visto afectada su pensión, un trabajador o trabajadora del servicio público que también sus convenios colectivos se han visto afectados. Todos pagamos luz y la luz nos va a subir, tenemos el contrato de Luma ahí, así que no pensemos por un segundo que no nos vemos afectados de alguna forma con estos procesos de quiebra. Y ciertamente, como decía Rolando, hay que salir de la quiebra. Hay una obligación y se debe pagar, pero no puede ser a cuenta de nuestra calidad de vida y de que dejemos a un lado los servicios esenciales que necesitamos recibir y más aquellas comunidades vulnerables. Así que el mensaje es, tenemos que protestar de la manera en que podamos y tenemos que levantar la voz y hacer, como dije ahorita, responsable a los legisladores para que entiendan el poder que tienen en estos procesos y mantenernos informados. Bien importante, nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo por traer información que les sirva de utilidad a todos y a todas y es importante, ¿verdad? El conocimiento es un arma también. Así que agradecida con Alvin y con todos y todas los que se conectaron y han estado pendientes y que sé que se conectan todos los jueves para recibir esta información. Agradecida con la delegación de Ponce del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, que siempre también nos apoyan en este esfuerzo. Y será entonces hasta el próximo jueves. Muy buenas noches a todos y todas. Gracias, Alvin. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.